Leonardo Hidalgo, sentado en su coche de lujo, observaba cómo la lluvia golpeaba el parabrisas. Las gotas resbalaban como lágrimas, un reflejo silencioso de la soledad que sentía. A pesar de todo su éxito, algo en su vida parecía incompleto. Su teléfono vibraba con notificaciones de negocios urgentes, pero en ese momento apenas prestaba atención. Mientras esperaba que el semáforo cambiara, algo captó su atención. Una joven, visiblemente embarazada, sentada en la acera, abrazándose para protegerse del frío. Su rostro pálido y agotado reflejaba desesperación. El corazón de Leonardo se encogió. No era alguien que se dejara afectar fácilmente, pero había algo en esa escena que lo conmovía profundamente. La joven, frágil y vulnerable, parecía fuera de lugar en medio del caos de la ciudad, como si perteneciera a un mundo completamente diferente. Sabía que debía seguir su camino, pero algo le impidió acelerar cuando la luz cambió a verde. Parte de él se preguntaba cómo alguien podía encontrarse en esa situación, y más aún, llevando una nueva vida dentro de sí. Decidido, Leonardo aparcó el coche y salió, sintiendo cómo la lluvia empapaba su traje. La joven lo miró con desconfianza. Sus ojos oscuros vigilaban cada uno de sus movimientos. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz más suave de lo habitual. Clara, como pronto descubriría que se llamaba, no respondió de inmediato. Estaba acostumbrada a ser ignorada o, en el mejor de los casos, a ser objeto de miradas de lástima, pero había algo diferente en ese hombre. Quizás era el tono sincero en su voz, o la forma en que parecía realmente preocupado. Tras un breve silencio, Clara murmuró un sí, aunque su estado dejaba claro que necesitaba ayuda. Leonardo, sin pensarlo demasiado, le ofreció un lugar donde pasar la noche. No sabía qué lo motivaba a actuar de esa manera, pero algo lo impulsaba a cuidarla. Sin demasiada resistencia, Clara aceptó. Mientras entraba en el coche, Leonardo se dio cuenta de que ese simple gesto podría cambiar más de lo que imaginaba. Al llegar a la casa de Leonardo, un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, Clara apenas podía creer el contraste entre el mundo del que venía y el entorno en el que se encontraba ahora. El mármol blanco relucía bajo las luces suaves y cada detalle parecía pensado para exudar riqueza y poder. Sentada en el sofá, con una taza de té caliente entre las manos, miraba a su alrededor, aún sin saber qué esperar. Leonardo, por su parte, observaba en silencio, analizando la situación con más cuidado. Había tomado una decisión impulsiva, pero ahora sentía que esa joven podía ser la solución a un problema mucho más grande que enfrentaba. Durante los días siguientes, Leonardo y Clara hablaron poco, pero el empresario ya tenía una idea clara en mente. Su abuelo había cambiado el testamento recientemente y la cláusula era clara. El primer nieto en tener un hijo heredaría todo el imperio familiar. Con 35 años, Leonardo sabía que el tiempo no estaba de su lado. No tenía intenciones de formar una familia en ese momento, pero necesitaba una solución rápida para asegurar el futuro del legado familiar. Fue entonces, en una tarde lluviosa como la que los unió, cuando Leonardo finalmente hizo su propuesta. «Clara», comenzó él, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «tengo una propuesta para ti. No es algo común, pero creo que puede beneficiarnos a ambos». Clara, curiosa y desconfiada, lo miró fijamente. Entonces, él le explicó su situación familiar y el dilema que enfrentaba. «Lo que te propongo es simple. Fingirías que el bebé que estás esperando es mío. A cambio me encargaría de ti y de tu hijo, asegurándome de que no les faltara nada». Clara permaneció en silencio unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La propuesta parecía absurda a primera vista, pero también era tentadora. No tenía a nadie en el mundo, estaba sola y desamparada. Aceptar esa oferta podría garantizar un futuro para su hijo, algo que jamás podría proporcionarle por sí sola. Con la mente dividida entre el miedo y la esperanza, respondió con un suspiro: «Necesito tiempo para pensarlo».
Clara no podía creer lo que veía cuando cruzó la puerta del lujoso apartamento de Leonardo. Los altos techos, las paredes de mármol y los muebles perfectamente dispuestos contrastaban enormemente con el último refugio en el que había dormido, una sucia acera bajo un puente. Todo parecía salido de un sueño que temía que en cualquier momento se desvaneciera. Aún así, mientras se sentaba en el suave sofá de cuero con una taza de té caliente entre las manos, no podía evitar sentir que, por primera vez en mucho tiempo, su vida podría tomar un giro positivo. Los primeros días en el apartamento de Leonardo fueron silenciosos. Ambos se movían como extraños en un mismo espacio, evitándose más de lo necesario, pero manteniendo un respeto mutuo. Clara intentaba adaptarse al nuevo entorno, aunque siempre sentía que no pertenecía a ese mundo. Las pocas veces que cruzaban palabras eran sobre temas triviales, como la comida o si necesitaba algo en particular. Leonardo, por otro lado, seguía enfrascado en sus pensamientos, analizando los detalles de su propuesta y cómo esto podría afectar el futuro de ambos. No fue hasta el cuarto día cuando Leonardo rompió el silencio con una conversación más profunda. Clara estaba sentada en el salón, mirando por la ventana la vista de la ciudad que desde su nueva perspectiva parecía tan lejana. «Clara, sé que esto ha sido un gran cambio para ti», comenzó Leonardo con voz seria. Clara lo miró, sabiendo que la conversación que tanto temía estaba a punto de suceder. «Necesito que entiendas que lo que te propuse no es solo para ayudarte a ti, sino también para proteger mi futuro. Esta casa, este imperio, todo está en juego, y la única manera de asegurarlo es si mi familia cree que el hijo que llevas es mío». Clara asintió en silencio, aunque por dentro seguía luchando con la decisión que había tomado. Sabía que lo que estaba haciendo no era solo por ella, sino también por el futuro de su hijo. Pero a medida que se adentraba más en el mundo de Leonardo, también se daba cuenta de que sus problemas no se resolverían tan fácilmente como esperaba. A medida que Clara se adaptaba a su nueva vida, la relación con Leonardo, aunque inicialmente distante, comenzó a cambiar lentamente. Los días pasaban y ambos, inevitablemente, pasaban más tiempo juntos, ya sea compartiendo una comida o cruzándose en los largos pasillos del apartamento. Sin embargo, el ambiente siempre estaba cargado de tensión, como si ambos estuvieran caminando sobre una delgada línea que no querían cruzar. Clara, por su parte, no podía evitar sentirse incómoda con el acuerdo que habían hecho. Leonardo, a pesar de su naturaleza reservada, comenzaba a mostrar destellos de vulnerabilidad que ella no esperaba. Una tarde, mientras Clara estaba sentada en el estudio, hojeando algunos libros para distraerse, Leonardo entró sin previo aviso. Se veía más relajado que de costumbre, pero aún conservaba esa seriedad característica. «Mañana tenemos una cena familiar», dijo, rompiendo el silencio. Clara levantó la mirada un tanto sorprendida. «Es importante que estés allí. Todos te conocerán como mi prometida, la madre de mi hijo. Sé que no es fácil, pero tenemos que hacerlo bien». Clara asintió, sintiendo un nudo formarse en su estómago. La presión de fingir ser alguien que no era comenzaba a pesarle, pero sabía que no tenía otra opción. La noche de la cena llegó, y Clara se encontró en medio de una opulenta mansión llena de desconocidos. Las miradas de curiosidad y escepticismo la seguían a cada paso. A su lado, Leonardo la presentaba con una naturalidad inquietante, como si realmente fueran una pareja enamorada esperando a su primer hijo. Clara, aunque nerviosa, trataba de mantener la compostura. Durante la cena, no podía evitar notar la mirada de uno de los invitados, Ramón, el primo de Leonardo. Sus ojos la analizaban con detenimiento, como si sospechara que algo no cuadraba. A lo largo de la noche, Clara sintió que la farsa era cada vez más difícil de sostener. Sin embargo, también empezó a notar pequeños gestos de Leonardo que la desconcertaban. Un toque suave en su mano mientras hablaban con los demás. Una sonrisa discreta cuando intercambiaban miradas.
Algo en él estaba cambiando, y Clara no sabía si eso era algo bueno o si complicaría aún más la situación en la que ambos se encontraban. Después de la cena familiar, Clara no podía sacarse de la cabeza la forma en que Ramón la había mirado. Había algo en su comportamiento que la inquietaba profundamente, como si estuviera buscando alguna grieta en la fachada que Leonardo y ella habían construido. A medida que los días pasaban, Ramón comenzó a aparecer con más frecuencia en la vida de Leonardo, y cada vez que lo hacía, Clara sentía su presencia como una amenaza latente. Parecía siempre estar cerca, observando, como si supiera que había algo que no encajaba del todo en la historia que ellos habían presentado a la familia. Una tarde, Ramón decidió acercarse a Clara de manera inesperada. La encontró sola en el jardín de la casa de Leonardo, donde ella había comenzado a refugiarse para escapar del constante recordatorio de la mentira en la que estaba viviendo. «Es un lugar hermoso, ¿verdad?», comentó Ramón con un tono casual, pero sus ojos no mostraban la misma cordialidad. Clara sintió una punzada de incomodidad y apenas asintió. «Debe ser difícil para ti adaptarte tan rápido a esta vida. Imagino que nunca te habías visto en una situación así», continuó Ramón, su voz condescendiente. Clara se tensó, tratando de mantener la calma. Sabía que Ramón estaba intentando provocarla, sacarla de su posición de tranquilidad para que cometiera un error. «Lo es, pero tengo a Leonardo a mi lado», respondió ella con firmeza, aunque en su interior sentía que sus palabras eran frágiles. Ramón sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Claro, claro, es increíble cómo la vida puede cambiar de un día para otro, ¿no crees? Especialmente para alguien como tú». Sus palabras colgaban en el aire, llenas de insinuaciones que Clara no pudo ignorar. Tras ese encuentro, Clara corrió a hablar con Leonardo. «Ramón sabe algo, lo presiento. Está intentando intimidarme. Está buscando algo», dijo ella con voz temblorosa. Leonardo frunció el ceño, claramente irritado por la noticia, pero también preocupado. Sabía que Ramón siempre había sido un rival dentro de la familia, dispuesto a hacer cualquier cosa para quedarse con la herencia. «No te preocupes por Ramón. Deja que yo me encargue de él. Lo más importante es que mantengamos nuestra historia firme. Si él sospecha algo, no tendrá pruebas», la tranquilizó Leonardo, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que algo malo estaba por suceder. A pesar de la amenaza que Ramón representaba, la relación entre Clara y Leonardo comenzaba a transformarse de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Lo que inicialmente había sido un acuerdo meramente pragmático, empezaba a complicarse con la aparición de emociones genuinas entre ambos. Clara, aunque consciente de que todo se basaba en una mentira, no podía ignorar el hecho de que Leonardo la hacía sentir segura de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Por otro lado, Leonardo comenzaba a ver en Clara no solo a la mujer que lo ayudaría a ganar la herencia, sino a alguien que llenaba el vacío emocional que tanto lo atormentaba. Las interacciones entre ellos se volvieron más cercanas. Lo que antes eran conversaciones formales y distantes, ahora se transformaban en charlas largas y amenas, donde compartían sus pensamientos y sueños. Clara comenzó a conocer facetas de Leonardo que no había imaginado. Descubrió su sentido del humor oculto, su pasión por la música clásica y la razón por la que había dedicado su vida a los negocios. Una constante búsqueda de la aprobación de su abuelo, un hombre rígido y difícil de complacer. Pero junto con esta cercanía también surgieron las dudas. Clara no podía evitar preguntarse qué tan real era lo que sentía. ¿Estaba simplemente agradecida por la ayuda que Leonardo le había ofrecido, o esos sentimientos que empezaban a surgir dentro de ella eran genuinos? Y más importante aún, ¿Leonardo sentía lo mismo o seguía viéndola como parte de su plan para asegurar la herencia? Cada vez que pensaba en ello, se encontraba en un mar de incertidumbre. Leonardo tampoco era inmune a esas dudas. A medida que los días pasaban,
se daba cuenta de que la idea de perder a Clara lo inquietaba más de lo que debería. Pero había una sombra que no podía ignorar: la mentira en la que ambos estaban inmersos. ¿Sería posible construir algo real a partir de una farsa tan elaborada? Ambos sabían que el tiempo para enfrentar la verdad se acercaba, y con ello la posibilidad de perderlo todo. Los días transcurrían con una calma tensa, y aunque la relación entre Clara y Leonardo se fortalecía, la sombra de Ramón continuaba acechando. Un día, sin previo aviso, Ramón decidió dar el golpe final. Mientras Leonardo estaba fuera de la ciudad por negocios, Ramón apareció en el apartamento sin ser invitado. Clara, que estaba sola en casa, se sobresaltó al verlo en la puerta. Su presencia no auguraba nada bueno. «Sabía que no todo era como parecía», dijo Ramón. Su tono era calculador mientras la miraba fijamente. Clara intentó mantener la calma, pero las palabras de Ramón eran como dardos afilados que iban directo a sus nervios. «¿A qué te refieres?», preguntó fingiendo ignorancia, pero el miedo comenzaba a invadirla. Ramón sonrió, esa sonrisa llena de malicia que tanto temía. «He hecho algunas averiguaciones sobre ti», dijo mientras se paseaba por el salón como si fuera el dueño del lugar. «Y resulta que no tienes ningún pasado en esta ciudad. Eres una extraña, una pieza que no encaja en este rompecabezas. ¿De verdad crees que puedes engañar a toda la familia con esa historia?» Clara sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que Ramón viera su debilidad. «Lo que pasa entre Leonardo y yo no es asunto tuyo», respondió con firmeza, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Ramón se acercó, su expresión se endureció. «Oh, pero lo es. Sabes muy bien lo que está en juego aquí, y no me detendré hasta que revele la verdad». El silencio cayó entre ellos como una amenaza palpable. Ramón dejó clara su intención de exponerla y arruinarlo todo. Después de ese tenso encuentro, Clara sabía que no podía seguir ocultando la verdad por mucho más tiempo. Ramón estaba demasiado cerca de descubrirlo todo, y su plan, el que había sido su única opción de supervivencia, ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. Cuando Leonardo regresó, ella le contó lo ocurrido, con la voz temblorosa y la angustia reflejada en su rostro. Leonardo, furioso con su primo, sabía que debía actuar rápido. «Esto no puede seguir así. Ramón está a punto de descubrirlo todo», dijo Clara con lágrimas en los ojos. Leonardo la abrazó con fuerza, sabiendo que, aunque habían empezado esta farsa por razones egoístas, ahora ambos estaban emocionalmente involucrados de una manera que no habían previsto. La siguiente semana fue una carrera contra el tiempo. Leonardo intentó utilizar toda su influencia para mantener a Ramón alejado de Clara y de la verdad, pero Ramón era astuto y estaba decidido a desenmascararlos. En ese contexto, la familia organizó un evento importante para celebrar el próximo nacimiento del heredero. El ambiente en la mansión de los Hidalgo estaba lleno de expectativas, pero tanto Clara como Leonardo sabían que esa noche sería crucial para su futuro. El salón principal estaba lleno de invitados, todos celebrando el supuesto embarazo de Clara, cuando Ramón aprovechó la ocasión para ejecutar su plan. En medio de un brindis interrumpió la celebración con una sonrisa triunfante. «Tengo algo importante que compartir con todos», comenzó, llamando la atención de todos los presentes. Leonardo sintió que su estómago se revolvía, y Clara, que estaba a su lado, se aferró a su brazo con nerviosismo. Ramón continuó: «Lamento arruinar este momento tan alegre, pero hay algo que debe saberse sobre Clara y su embarazo». El murmullo de la multitud se extendió por la sala mientras Ramón sacaba a la luz todo lo que había investigado, insinuando que el bebé que Clara esperaba no era de Leonardo. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Los ojos de todos los presentes se posaron en Clara, que intentaba mantener la compostura, pero las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos. Leonardo dio un paso adelante, enfrentando a su primo con una mirada que mezclaba rabia y determinación. «¡Basta, Ramón!», exclamó su voz resonando en todo el salón.
Lo que estás diciendo no cambia nada. Ramón, sorprendido, lo miró con desdén. No cambia nada. Estás dispuesto a perderlo todo por una mentira. Fue en ese momento cuando Leonardo, tomando la mano de Clara, se dirigió a la familia reunida. Puede que lo que Ramón dice tenga algo de verdad, admitió con voz firme, pero eso no cambia lo que siento. He tomado mi decisión y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. El salón entero quedó en silencio y la tensión se hizo palpable. Leonardo no solo estaba arriesgando su herencia, sino también su reputación, todo por Clara. Pero él estaba dispuesto a apostar todo por ella, sabiendo que lo que sentía era más importante que cualquier fortuna. El salón seguía envuelto en un silencio sepulcral. La familia, los invitados, todos parecían incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Clara, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, miraba a Leonardo con una mezcla de incredulidad y alivio. Nunca había imaginado que él sería capaz de tomar una decisión tan arriesgada, poniendo todo en juego por ella. Ramón, por otro lado, estaba furioso. Su rostro mostraba claramente que no esperaba tal reacción de su primo. ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo, Leonardo? ¿Por una mentira?, escupió Ramón, tratando de hacer que sus palabras resonaran con el peso de la traición. Leonardo lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. «Esto no es solo una mentira, Ramón», respondió. «Clara y yo, lo que tenemos es real, más real que todas las intrigas y juegos de poder en los que te has visto envuelto. No voy a perderla, no importa lo que eso signifique para mí». La firmeza en su voz dejó claro que no había marcha atrás, y Ramón, al darse cuenta de que había perdido, lanzó una última mirada de desprecio antes de abandonar el salón con una furia mal disimulada. El patriarca de la familia, el abuelo de Leonardo, observó todo en silencio. Era un hombre de pocas palabras, pero todos sabían que su opinión era la que realmente contaba. Después de unos tensos minutos, finalmente habló. «Leonardo, has tomado una decisión valiente, pero también muy arriesgada». Sus palabras cayeron como plomo sobre el ambiente. Sin embargo, si este es el camino que has elegido, tendrás que vivir con las consecuencias. El anciano miró a Clara por un momento con una expresión que era imposible de leer. «Mi mayor preocupación siempre ha sido la continuidad de la familia. Si crees que ella es parte de ese futuro, entonces que así sea». Con esas palabras el patriarca selló el destino de ambos. Leonardo y Clara, aunque aliviados de no haber sido despojados del legado familiar, sabían que las tensiones no desaparecerían fácilmente. La aceptación de la familia sería lenta, pero el primer gran obstáculo había sido superado. Después de la revelación, los invitados comenzaron a dispersarse, dejando a Clara y Leonardo a solas en el gran salón vacío. Clara, aún emocionada, no pudo contenerse más y abrazó a Leonardo con fuerza, como si temiera que, de alguna manera, todo se desmoronara si lo soltaba. «Gracias», susurró Clara entre lágrimas. Leonardo, acariciando su cabello suavemente, la apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «No tienes que agradecerme. Hice lo que debía hacer. No hay nada más importante para mí que tú y nuestro futuro juntos». Y así, en medio de la tensión y las incertidumbres, Clara y Leonardo comenzaron a construir algo más sólido que cualquier plan o mentira. Estaban unidos, no solo por la necesidad, sino por un amor genuino que había surgido de las circunstancias más inesperadas. Las semanas que siguieron a la confrontación con Ramón y la aceptación del patriarca marcaron el comienzo de una nueva etapa para Clara y Leonardo. El peso de la mentira que habían mantenido durante tanto tiempo se había desvanecido, y aunque las cicatrices de la situación aún permanecían, ambos sabían que lo más importante era que ahora podían vivir su relación de manera auténtica. Sin embargo, no todo fue fácil. La familia de Leonardo, aunque había aceptado a Clara como parte de su vida, no lo hizo sin reservas. Las sospechas y los murmullos persistieron,
pero Clara se mantuvo firme, demostrando que merecía estar allí, no solo por la relación con Leonardo, sino también por su fortaleza y dignidad. Con el paso del tiempo, Clara también encontró una manera de integrarse en el imperio de los Hidalgo. A pesar de no tener experiencia en el mundo empresarial, su perspectiva fresca y su capacidad para conectar con las personas la convirtieron en un activo invaluable para la familia. Bajo la tutela de Leonardo, aprendió rápidamente y pronto se hizo evidente que Clara era mucho más que una figura decorativa en la vida de Leonardo. Era una verdadera compañera, no solo en lo personal, sino también en los negocios. Ramón, por su parte, desapareció de la escena por un tiempo, humillado y sin el apoyo familiar que tanto había codiciado. Aunque Leonardo sabía que su primo aún guardaba rencor, decidió no preocuparse más por él. Clara y él estaban construyendo un futuro juntos, y eso era lo único que importaba. Finalmente, el día del nacimiento del bebé llegó. Clara, rodeada por Leonardo y un pequeño grupo de personas cercanas, dio a luz a un niño sano, el verdadero heredero de la fortuna Hidalgo. Aquel momento no solo marcó el final de una etapa llena de intrigas y desafíos, sino también el comienzo de una nueva vida para Clara y Leonardo, una vida construida sobre una base mucho más sólida y genuina. En la tranquilidad de la habitación del hospital, mientras Clara sostenía a su hijo en brazos, Leonardo la observaba con admiración. «Nunca imaginé que todo esto nos llevaría hasta aquí», dijo, su voz llena de emoción. Clara, con una sonrisa suave, miró al bebé y luego a él. «A veces, las mejores cosas de la vida son las que no planeamos», respondió con ternura. Y así, juntos, con el nuevo miembro de la familia en brazos, se embarcaron en el verdadero comienzo de su vida juntos. Una vida en la que, finalmente, no habría más mentiras ni secretos, solo amor, confianza y la promesa de un futuro mejor. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.